Este es el primer video que hago de Tapestry en YouTube y espero que les guste. Este es un video de introducción a cómo podemos comenzar con lo que es el Tapestry. Y bueno, también podemos mezclar un poquito ahí de intarsia. Quizás no entiendo mucho los conceptos, pero por ejemplo acá tenemos entre intarsia y Tapestry. Fíjense acá los diseños. Esto es de los Avengers. Y por ejemplo, este ya es un proyecto mucho más grande. Este de acá, si se dan cuenta, este no está terminado. Ya todavía no escondo los hilos. Y por atrás, este ya es un proyecto de los más grandes que he realizado. Ustedes pueden hacer lo mismo. No es difícil. Y en este primer video les voy a mostrar cómo podemos iniciar, cómo hago los patrones, cómo decido si quiero hacer una prenda o si quiero hacer un tejido para decorar una pared, etcétera, una manta. Y todo eso se los voy a enseñar a continuación, así que pongan atención, no se lo pierdan. Bueno, para comenzar les quiero mostrar un proyecto que es cortito. No se demoran tanto en hacerlo. Por ejemplo, este de Lotso, de Toy Story. Yo estoy haciendo en este momento un video de un cardigan que va a quedar hermoso, no solamente con Lotso, con otros monitos también, así que espero que les guste, que estén atentos a ella cuando lo suba. Pero este, por ejemplo, yo hice el patrón utilizando una página que se llama Stitch Fiddle, ¿ya? Existen diferentes herramientas, yo por lo general utilizo Stitch Fiddle, es mucho más fácil, tú puedes determinar la cantidad de puntos que necesitas, tanto de alto como de ancho. Pero también, si no entiendo la técnica, si no sé cómo iniciar, puedo utilizar otra página que es muy conocida que se llama Pinterest. Ahora, ¿cómo buscamos esto en Pinterest? ¿Cómo busco patrones que ya estén hechos en Pinterest? Es lo que les voy a comentar ahora, así que pongan atención, les voy a mostrar mi computador y vamos a ir haciendo la búsqueda juntos. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo lo hice con Lotso y qué fue lo que hice para crear yo el patrón. ¿Ya? Así que pongan atención, no se lo pierdan. Bien, comenzamos. Como yo les había comentado, existen muchas formas por las cuales nosotros podemos hacer patrones y también buscar patrones. La página que yo les comenté al inicio, que es la que se utiliza principalmente para buscar patrones de tapestry o intarsia, es Pinterest. ¿Cómo puedo buscar yo patrones de Pinterest en Pinterest que sean de tapestry o intarsia? Tenemos tres opciones. La primera opción es escribir Disney Alpha Pattern. Bueno, yo le puse Disney, pero depende de lo que tú busques. Puede ser de Snoopy, puede ser de un paisaje. Lo que tú estés buscando que quieras realizar en tu tejido, lo escribes ahí y luego escribes Alpha Pattern. ¿Ya? Posterior a eso, si no encuentras lo que tú buscas, por ejemplo, yo acá puse Disney y salen muchas opciones. Muchas, ¿ya? Si no me gusta ninguno de lo que está ahí, voy a mi segunda opción. Voy a Pinterest de nuevo, pero en lugar de poner la palabra clave, que es lo que yo estoy buscando, yo lo que hago es escribir Disney, o la palabra clave, y Pixel, ¿ya? Y acá me salen otras opciones que no estaban en el anterior, como puede que se repitan algunas, ¿ya? Pero acá la variedad va a ser un poquito más grande, ¿ya? Ahí están mis imágenes cuadriculadas. Si no encuentro nada en esta segunda opción, yo ya voy a mi tercera opción. En mi tercera opción, yo lo que debo de hacer es poner la palabra clave de lo que estoy buscando y luego escribir punto cruz, ¿ya? Esta sí no me da unas opciones tan detalladas, porque como la palabra lo dice es para punto cruz, pero sí me da las opciones en cuadritos, que es lo que yo necesito para hacer mi tejido. Ya acá tenemos otras opciones como algunas que se han repetido también, ¿ya? Yo por lo general busco mucho Disney porque es lo que más tejo, pero ustedes pueden hacerlo con lo que estén buscando. Si no encuentro dentro de estas tres opciones los que yo estoy deseando tejer, mi única opción es desde ya hacer mi patrón. Como yo tengo que hacer mi patrón, primero que todo tengo que buscar la imagen que yo quiero utilizar. Pero esta imagen no tiene que estar cuadriculada, ya tiene que ser una imagen normal, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a poner solo Disney, porque yo ya no quiero una imagen cuadriculada, sino que normal.
pongo solo Disney. Bien. Y hagamos que quiero hacer este Stitch. ¿Ya? Muy bonito este monito de Stitch. ¿Qué voy a hacer? Primero que todo lo voy a descargar. Guardar imagen como. Bueno, depende de dónde estén. Si están en el computador, lo guardan en alguna carpeta que tengan. Si están en el celular, lo pueden descargar directo. It doesn't matter, no hay problema. Y luego voy a una página que es la que yo les comentaba, que se llama Stitch Fiddle. Ya yo estaba acá en mi otra cuenta, pero voy a meterme en la cuenta de creadora. O sea, que utilizo para crear mis patrones. Bien, una vez que ustedes ingresen a Stitch Fiddle, van a ir donde dice Login. Se hacen una cuenta y si no, van donde dice I have an account, es decir, ya tengo una cuenta e ingreso a la cuenta que yo ya tengo creada. En mi caso, como yo ya tengo mi cuenta, voy a ir donde dice I have an account. La mía ya está guardada, mi correo, y ingreso. Si se dan cuenta, acá ya me da los tejidos que yo ya tengo, pero voy a ir a crear uno nuevo. Cuando yo voy a crear un tejido desde cero, lo que primero tengo que saber es cuántos puntos de largo y cuántos puntos de ancho necesita mi tejido. Para eso tienen que hacer la prueba o test de tensión, creo que se llama, es el nombre, o prueba de tensión, que es en la cual tú calculas cuántos puntos hay en 10 centímetros de tejido hecho a crochet, ¿ya? Entonces yo voy, tomo mi tejido, o sea, tomo mi lana, tomo el ganchillo y tejo 10 centímetros haciendo puntos, no cadenetas, ya haciendo puntos. Y por ejemplo, si mi tejido tiene, hagamos un ejemplo acá mucho más visual. Si mi tejido tiene 10 centímetros, son justo 20 puntos, pero mi tejido real va a medir 40 centímetros, por ejemplo. Yo lo que tengo que hacer es la regla cruzada o regla de 3 simple. Mi X es lo que yo no sé cuántos puntos van a ser 40 centímetros. Yo lo que hago, multiplico cruzado y luego divido. Hagámoslo juntos. 40 por 20 y el resultado lo voy a dividir en 10. 40 por 20 me da 800, ¿ya? Y 800 dividido en 10 son 80, ¿cierto? Entonces yo ya sé que 40 centímetros van a ser 80 puntos. Bien, utilicemos esa medida de los 80 puntos como un ejemplo, ¿ya? Con eso yo ya sé cuántos puntos necesito para una cierta cantidad de centímetros. Lo mismo voy a hacer para el largo y para el ancho, dependiendo de lo que yo quiera tejer. Ahora sí volvemos a lo que estábamos haciendo. Estoy ya en la página de Stitch Fiddle y comienzo a ver mis opciones. Como nosotros vamos a tejer a crochet, vamos a ir donde dice crochet. Luego vas a ir bajando, vamos a ver las opciones y vamos a ir donde dice crochet color work. Bien, seguimos bajando. Acá yarn, que es como la lana, no preference. Y acá tenemos 3 opciones. Yo por lo general utilizo el empty chart cuando es algo que yo quiero crear directamente desde cero. O si no, ya from picture si es utilizando una imagen que yo ya tenga. En este caso, como ya tenemos la imagen, vamos a utilizar donde dice from picture. Vamos acá y utilizamos la imagen que ya habíamos descargado, ¿cierto? De Stitch. Ahí me está cargando. Si se dan cuenta, esta imagen ya está un poquito más cuadriculada porque a mí ya me da una base, me da un valor, por así decirlo, estipulado. Pero como yo quiero hacer un tejido, por ejemplo, que no sea de 150, ya como sale acá. Acá me dice 124 por 150 puntos o cuadritos. Yo quiero que sea, no sé, por ejemplo, yo no quiero que sea eso, quiero que sea 120, ¿ya? Acá me dice al tiro que 120 por 99 me va a dar una buena resolución o una buena imagen. Veamos cómo quedó. Queda así. Ya, por ejemplo, yo digo ya, yo creo que con esa medida estoy súper bien. Pensando que está súper.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón si me muevo tanto. Voy donde dice Save Chart. Y miren lo que va a ocurrir con nuestra imagen. Nuestra imagen ya está cuadriculada. Fíjense ahí. Ahora ustedes me van a decir, ya, pero Joe, ¿qué hacemos o qué hago con estos cuadritos que tengo acá? Chicos y chicas, cada cuadrito es un punto bajo, o también se le dice single crochet, o también se le dice medio punto. Entonces, cada medio punto o cada punto abajo va a ser uno de los cuadritos que tiene tu imagen. ¿Ya? It's not so difficult, no es tan difícil. Acá tenemos los tonos. Si yo quiero cambiarle algún color y digo, no, yo quiero que Stitch sea rosado, cambio todos los colores de morado, por ejemplo, o sea, de este azul y busco el tono rosado acá al ladito. Ya, eso lo definen ustedes. Pero como yo quiero este, voy acá donde dice File, voy donde dice Download. Y acá, ojo acá, cuando yo tenga esto, traten de poner aquí una página, no las 6 porque si no va a quedar la imagen dividida en 6 páginas. Bien, luego me da igual el nombre, la medida A4, si ustedes los quieren imprimir pueden poner la medida Letter, que es la hojita tamaño carta, o el A4, que es la hoja oficio. Yo lo voy a dejar en A4 porque lo voy a ver en el iPad, así que lo dejamos así, le ponemos Apply. Está listo para descargar. Lo guardo en descargas y vamos a ver cómo nos quedó la tabla. Esperemos un poquito que nos cargue y ya está listo, está descargado en PDF. Lo pueden abrir donde ustedes quieran, incluso desde el celular, pero ya tienen su proyecto listo, su patrón listo para comenzar a tejer. Ahora ya lo que nos queda es que veamos lo de los cambios de color, que veamos qué prenda quiero realizar, cómo aplico esto también a una prenda. Es mucho más fácil cuando lo hacemos con tejidos como mantas o algo más que no tenga tanto detalle, pero depende de lo que ustedes quieran tejer, ¿ya? En el próximo video voy a subir cómo hacer los cambios de color y vamos a hablar un poquito más de detalles al respecto, pero con esto ya damos el punto inicial para poder ya comenzar con lo que es el tapestry e intarsia. Bien, entonces ahora, como les comentaba, ya vienen más videos, mucho más en detalle de cómo crear los tejidos. Esto era para crear patrones. Próximo video va a ser sobre los cambios de color, cómo comenzamos a tejer un proyecto. Probablemente voy a hacer el que les había mostrado al principio, para mostrarles cómo lo hago y así ustedes también se vayan orientando. Y ya posterior a eso voy a ir subiendo trabajos como el que les mostré recién de Mickey Mouse, algún gorrito quizás, un bucket hat, y alguno que otro trabajo que también están subidos ahí en los shorts. Espero que les guste el canal, que me sigan ahí, así que no se olviden de suscribirse, peguenle ahí una suscripteada, como se dice, y no se lo pierdan, es una buena oportunidad. Hay muchos trabajos hermosos que pueden hacer, así que no me dejen de seguir y sigan mi canal y obviamente prendan ahí esas notificaciones en la campanita para cuando haya nuevos videos. Eso es todo. Bye bye.